Cualquiera que llega al Chaltén espera lo mismo, que el tiempo esté a su favor. Pero acá lo normal es la lluvia, la nieve, el viento y el frío. El sol es algo de lo que escuchás hablar, pero que pocas veces se ve. Es como una anomalía, un error en el pronóstico. Algunos días antes del viaje, cuando abrí el pronóstico y me devolvió 15 días seguidos de lluvia, no tuve otra opción que resignarme. Es así, me repetía. No queda otra que llegar y esperar a que algo falle y salga el sol. Esto es lo que pasó en el Chaltén entre los días de lluvia y las ráfagas de viento. Loma de las Pizarras. En este mismo lugar me quedé la vez pasada cuando vine a Laguna Torre y después me hice una escapada a este lugar a la tarde y no pude seguir porque todo esto estaba nevado y ya eran 6 de la tarde más o menos. Llegué ayer al Chaltén y tengo que aprovechar este día. Y mañana hay tormenta y después sigue una lluvia constante. Vamos a ver qué puedo hacer. Así que este día lo tenía que aprovechar de alguna forma. Es un día casi perfecto. Hay sol, está frío realmente, pegan unas ráfagas bien frías, pero está hermoso, días. Así que de las cosas que tenía pendientes de la visita anterior, elegí hacer esto rápido porque tenía que ser en el día, cerca del pueblo, y me había quedado pendiente de la vez pasada, así que le metí. Salí hoy 7:30 del pueblo, es la 1, justito 1:04. Y la idea ahora es seguir el tramo que me quedó pendiente la vez pasada, llegar al filo aquel con vista a la Laguna Sucia. Recién me crucé con Gonzalo, un chico de Calafate que estaba haciendo parapente, así que aproveché a filmarlo. Ahí cambiamos teléfono y le voy a pasar el videito. Bueno, hermoso, muy agradecido de estar acá. Menos mal que la vez anterior pegué la vuelta. Muy largo. Y con la nieve, la vez pasada había más. Hoy hay nieve, pero no hay tanta, pero igual complica.
Bueno, esta es Loma de las Pizarras. En realidad creo que el mirador estaba marcado allá donde te hablé antes. Mira, allá está Laguna de los Tres y la de abajo, si no estoy molestando en el medio, es Laguna Sucia. Bueno, es muy picante para llegar acá, porque desde el mirador aquel había que bajar y pasar por la sombra, y era nieve y hielo. Me caí una vez, así que busqué enseguida escapar de ahí, buscar el sol y subir por una hoya que hay con mucha pendiente, pero lejos del hielo. Y por aquel lado se ve el Chaltén y toda la ruta de la estepa y el lago Vietnam. Segunda vez en el Chaltén. Esta vez vine en avión y la logística fue bastante compleja, porque la vez pasada vine en auto y si bien el viaje fue intenso, tardé 3 días en llegar porque hubo tormenta de nieve. En avión, o sea, la ventaja del auto es que lo podía usar de depósito, de almacén. O sea, lo traje cargado demasiado. Traía más cosas de las que llegué a usar. Pero en avión hay que optimizar bastante. Aún así traje una valija que despaché, un carrión y una mochila. Y Romy me ayudó a ordenar un poco las cosas. Lo que pasa es que traje la piqueta y los crampones. Ya te digo que como va a estar el tiempo, no creo que lo llegue a usar. La ropa para 2 semanas que voy a estar acá, haciendo lo que el clima me deje. Y comida que compré en Bariloche, que es más barata que comprarla acá. Estuve volando ayer, salí de Bariloche 9:15, antes de las 10 me parece que ya estábamos... No, antes de las 11, perdón. Era muy rápido el vuelo. Un poquito antes de las 11 ya estábamos aterrizando en Calafate y de ahí saqué pasaje. Había sacado pasaje en el aeropuerto de Bariloche antes de salir para el micro de Calafate-Chaltén. Y eso salió a las 12:50. 3 de la tarde estaba acá, un poquito más. Después me fijo bien los horarios. De todas formas voy a dejar todo anotado en el blog. Y ayer hubo sol cuando llegué, así que me fui a tomar unos mates ahí a un mirador cerca del pueblo. Y hoy ya aprovecho y hice esta salida. Mucho más intensa de lo que tenía en la cabeza. 3 de la tarde, así que un ratito ya tengo que empezar a pegar la vuelta. Se ve un montón de gente al lado de la Laguna de los Tres. Terminé de bajar la olla. Lástima que tengo todo el sol de frente, pero lo que hice fue rodearla, ir bajando ahí por el costado, ir haciendo algunos zigzags porque estaba súper áspera para bajar. Mucha piedra súper suelta, obviamente, nadie está caminando por acá y no estoy siguiendo ningún sendero donde la piedra está más asentada, entonces estaba todo suelto. Así que clave los 2 bastones para ir bajando. Estos bastones están buenísimos, me los mandó Matías, pero este es un Ford Class 900 de Decathlon. No son telescópicos, se pliegan, pero están bárbaros, se arman en 2 patadas. Esto parece como una morena, la olla, en un momento ha ido empujando hielo. ¿Ves? Ahí se hace como una pared. Yo ahora tengo que ir allá arriba. Calculo que el hielo que me molestó hace un rato ya no está, así que voy a empezar a trepar por ahí. Al principio de la bajada encontré una huella y ya después desapareció. Allá arriba pegaba el viento frío y ahora en la bajada me quité la campera
Y acá ya no hace falta. Vamos a darle. Cinco y 8 minutos. Como de costumbre, se hizo más fácil la subida que la bajada. Porque la bajada realmente fue picante. Para llegar desde este punto hasta la ollita ahí, pasé por unas piedras congeladas. Me estaba acordando del ignorante que en el Congreso dijo que a quién le iban a importar unas piedras congeladas a 5000 metros. Bueno, pero estas eran piedras congeladas en serio que me hicieron caer. Bueno, de hecho tuve que escapar de ahí porque estaba realmente picante y bajar al lugar. Ahora ya no pega el sol, pero antes daba el sol y era más transitable. Y ahora la vuelta fue, la verdad que tranqui, o sea, con los cuidados que corresponden, pero en la subida se hizo más fácil. Se calmó absolutamente el frío. Ya no sopla ese viento helado que había hace 2-3 horas atrás. Pero sí se está tapando el cielo, un poco anticipando la tormenta de mañana. La vez pasada, hace un año casi exacto, estuve acá a las 6 de la tarde. Y fui volviendo hacia Laguna Torre, que era donde estaba el campamento de Agostín, y ahora lo movieron por el peligro que corre el lugar ante un, creo que es un desplazamiento de una ladera del Cerro Solo, que puede llegar a ser una ola que inunde el lugar. Así que ahora movieron ese campamento a un lugar más seguro. Y yo la vez pasada llegué al campamento y era de noche. Así que, bueno, hoy traje la linterna. La vez pasada me había dejado la linterna en la carpa. Así que bueno, descanso un ratito y aunque se haga de noche, me voy a tomar 5 minutos para descansar. Obviamente dije que no hacía frío y empezó a soplar inmediatamente un aire heladísimo. Por ahí atrás se ve el Chaltén, chiquitito. Y acá abajo está Madre, Hija y Capri. Hay unos tracks que bajan directo acá. Súper empinado. Bueno, aproveché que había 4G, así que le avisé a Romy que estoy bien, que ya pasé la parte picante. Y ahora tengo que bajar y encarar derecho para Chaltén. Por ahí pasa el sendero de Madre e Hija, obviamente, que conecta el sendero de Laguna Torre con el que va a Laguna de los Tres, o en realidad a Poincenot, y desde ahí se puede ir a Laguna de los Tres, Laguna Sucia, el glaciar Piedras Blancas, y si no volver hacia el pueblo bajando por Capri. Pero ya es tardísimo. Había pensado en un momento de mucho optimismo de hacer Madre, Hija y volver derecho, pero es mucha vuelta. Y ya me quedé sin agua. Siete de la tarde. Y el tiempo cambió. Llegó la lluvia y el viento empezó a soplar. En esos días, el mundo se achica a las 4 paredes del hostel o a las pocas cuadras del pueblo. El Fitzroy desaparece y después de algunos días ya parece una leyenda. Un día el pronóstico mostró una ventana de pocas horas. Una ventanita, y salí para el pliegue tumbado. Pero no duré mucho. Hay veces que por más que quieras, no hay caso. No podía avanzar y no tenía sentido. Por más que pudiera, era llegar a una nube. No iba a poder ver nada. ¿Ves? Para aquel lado está tremendo, pero
poquito más arriba no se puede, no pude salir del bosque. En realidad salí y el viento me empujó de vuelta adentro. Tremendo. Bueno, y tengo que ver qué hago el resto de los días porque las cosas que tenía pensada hacer, no sé, hay mucha nieve en los cerros. Me quedan, yo viajo, hoy es miércoles y viajo el domingo y hay una ventana de buen clima viernes y sábado. Recién los últimos 2 días del viaje salió el sol en serio. Ya tenía armada la mochila y salí a caminar con mucho apuro. Y ya sabemos qué pasa cuando las cosas se hacen así. En el camino pasaron cosas, perdí tiempo y fue el golpe de gracia para mis planes. Me quedé sin nada, sin planes y casi sin equipo. Pero quizás, mirando para atrás, resultó bien. Sin la presión de lo que tenía que hacer, pude ver lo que tenía alrededor con más calma. Estoy haciendo algo que no se debe, o que está mal hacer, que es volver al lugar donde uno fue feliz. Así que a riesgo de perder esos recuerdos o cambiarlos por recuerdos no tan lindos, estoy volviendo a Piedra del Fraile. Hasta ahora no defrauda. Hace casi 15 días que estoy en Chaltén y buena parte de esos días estuvo lloviendo. Así que siento que traje una bolsa llena de planes y los fui descartando a medida que pasaban los días. Y llegué a estos 2 últimos días que tengo en Chaltén, hoy y mañana. Ya pasado, tengo el vuelo de vuelta a Bariloche. Bueno, tenía algo planeado para hacer acá cerca, distinto a lo que hice el año pasado, pero con cada paso que doy y la cantidad de agua que veo alrededor, también empiezo a descartarlos. Estuvo lloviendo mucho y estuvo nevando en cotas más bajas. O sea, el año pasado había nieve residual en los cerros, pero ahora hay nieve fresca. Incluso debe haber sido de ayer o de antes de ayer, que estuvo lloviendo mucho en el pueblo y se notaban los cerros blancos. Así que voy a ver, en principio voy a llegar ahora a Piedra del Fraile y voy a conversar con la gente que sabe, que son los refugieros, a ver qué es lo que está a mi alcance. Mientras tanto, el bosque sigue siendo mágico. Ahí pasé por el refugio, armé rapidísimo la carpa y salí. Estaba Pedro, me dijo que estuvo haciendo frío, así que la nieve debería estar para crampones que traje. Así que vamos a ver qué onda. Se me cayó la piqueta y estoy medio corriendo. Algo no está bien. Bueno, perdí 1 hora de mi vida buscando la piqueta. Al principio de la caminata se me cayó. Me ayudó la opción del Garmin. Tiene una opción que es volver al inicio. Entonces te muestra el track que fuiste haciendo. En este caso lo fui grabando. Cuando me di cuenta que había perdido la piqueta, puse volver al inicio, entonces iba copiando el recorrido que hice. Porque en este infinito era muy difícil encontrarlo de otra forma. Ya venía muy forzado el plan desde el inicio. Y bueno, voy a tomar esto de la piqueta como una señal. Sí, hay una parte que tengo que aprender ya cuando los planes vienen forzados. Tengo que bajar las expectativas. Cuando me di cuenta que se me había perdido la piqueta, que ya no estaba la mochila, toco así la mochila y no la encuentro. Digo, esa bolsa de planes es como que se desparramó todo en el piso. Bueno, es la 1:20. Voy a comer algo y calculo que iré de vuelta a conocer la laguna Polone, que me quedó pendiente la vez pasada.
Bueno, esta es Laguna Polone. Creo que es el lugar de nacimiento del padre D'Agostini en Italia. Polone. 3 de la tarde recién. Perdí 1 hora en venir hasta mitad de camino y después 1 hora para volver a buscar la piqueta. Al demonio con los planes. Y ahí atrás está el cerro, no sé si es 30 aniversario o aniversario, pero es muy fotogénico. Igual que el Fitzroy. Tachame la doble porque saliendo de la Laguna Polone metí el pie en el agua hasta la pantorrilla. Así que tengo la bota secándose adentro del refugio. ¿Viste cuando hay días que las cosas no quieren salir? Bueno, así es hoy. Pasé por el refugio y estuve tomando unos mates. Pedro, el refugiero, me dio agua caliente. Mostraba unas fotos de un huemul que anduvo hoy por acá. Después voy a dejar las redes el Instagram de Pedro porque suele subir cosas y es re loco que haya caminado alrededor de las carpas. Recién son las 6 de la tarde. Estoy dejando la zona de Piedra del Fraile, son las 11 de la mañana. Me quedé charlando con Manuel, un guía que trabaja en Calafate y se tomó un par de días de vacaciones para venir a esta zona. Y nada, nos colgamos charlando y se pasó toda la mañana. El plan de hoy es salir de acá y volver hasta el Chaltén caminando. Tengo que bajar por este bosque mágico hasta una conexión que vi para el lado de Poinsenot y desde ahí bajar por Laguna Capri hasta Chaltén. Es mi último día acá, es un día mágico. Creo que el único día que tuve así fue el día después del que llegué. Fui ahí a Loma de las Pizarras, pero ahí está tremendo. Es como dar la piqueta que ayer perdí. El sistema este que tiene esta mochila me encanta. Estaba pensando que este bolsillo es como tener una mochila más, pero el sistema que tiene para agarre de bastones es terrible. La cantidad de veces que se me cayeron los bastones, ya perdí la cuenta. Aparte es como que yo me estoy volviendo al pueblo y desde el campamento están todos yendo a hacer cosas. Paso el Cuadrado, Laguna Polone, pero bueno, es lo que hay. Tuve 15 días acá y fue un año muy particular con el tema de las precipitaciones, la lluvia, el viento, pero lo valoro un montón porque no todo el mundo se puede tomar 15 días para estar en Chaltén. Por eso quiero agradecer a todas las personas que se unieron a las membresías del canal y como siempre a Romy por impulsarme a hacer estas cosas.
días, fue un día mágico. La verdad que el recorrido que hice hoy, desde Piedra del Fraile a Poincenot y ahora llegando a Chaltén, pasando por donde es el mirador del glaciar Piedras Blancas, yo calculo que es esta época, un día de sol tan lindo como el de hoy, con los colores a pleno del otoño, fue mágico. Yo no le daba ni 5 pesos al recorrido ese, estuvo hermoso. En esta época, con un día así. Bueno, ahora llegando ya a la zona del Chaltén, tengo que llegar al hostel y armar las valijas para mañana a las 8 de la mañana estar tomando el colectivo hacia el Calafate y el vuelo sale a Bariloche al mediodía. En esta última salida al Chaltén, la verdad que las cosas no se dieron como pensaba, pero igual descubrí lugares nuevos y fue hermoso. Este Chaltén, sentí algo de nostalgia cuando me iba de Piedra del Fraile. Es que la verdad que me paso muchas horas durante el año mirando los mapas, mirando las fotos y imaginando algún recorrido por acá. Vine muy pocas veces, pero ya lo siento muy cercano. Acordate que en el blog está la información que voy juntando con la experiencia. El año pasado lo hice en auto, ahora en avión, así que voy a estar volcando todo eso en el blog. Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau. Al final, el viaje no fue lo que planifiqué, sino lo que quedó cuando se cayeron todas las expectativas. Aprendí que en el Chaltén simplemente tenés que estar ahí, listo, con la mochila preparada. En algún momento el pronóstico se equivoca y por fin amanece un diazo.